Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Alfabeto del Mundo ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hoy hablamos de Editorial Cariba. Como indican en su sitio web, los caribes eran una tribu indígena del sur de América. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, los caribes eran la población más común del norte de Colombia, la mayor parte de Venezuela y algunas de las pequeñas Antillas. Los caribes eran vistos como belicosos y salvajes que practicaban el canibalismo. De hecho, la palabra caníbal procede de su nombre. El mar Caribe también lleva el nombre de la tribu. Caríbar es la palabra islandesa que designa a la tribu. La editorial Cariba es un puente literario entre Sudamérica e Islandia. Los fundadores de esta editorial se dieron cuenta de la falta de libros sudamericanos en Islandia y consideraron que ya era hora de cambiar eso. Así nació Cariba. Su objetivo es introducir las maravillas de la literatura del sur en el norte, crear un vínculo directo con la realidad de Sudamérica retratada por sus numerosos autores. Sobre esta editorial y con su fundadora hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sashenka. Bueno, Ricardo, yo creo que para ambos es una alegría de muchos niveles este programa. Hablar de Editorial Cariba, que es un proyecto de editorial independiente, que además está nada más y nada menos que en Islandia, de manos de una venezolana. Es así como, bueno, como un cuento, como un poco un cuento de hadas, un cuento de nieve y de troles, ¿no? Pero más allá de, por supuesto, el entusiasmo que supone saber que tan lejos hay un equipo que tiene la intención de divulgar la literatura y la cultura venezolana y suramericana en Islandia, también para mí es importante reconocer el rigor del trabajo que se está haciendo. Porque, bueno, como dicen, la vida también está llena de buenas intenciones, ¿m? Pero bueno, no siempre esos buenos propósitos tienen un buen desarrollo, una sostenibilidad, y por supuesto no siempre llegan a buen puerto. Esta es una historia, no diríamos final, porque realmente ahora es que quedan libros por publicar, pero digamos que es una historia que nos cuenta un desarrollo feliz. El reconocimiento que acaba de tener por la UNESCO, el premio Ciudad Reykjavik, que es importante, es un premio realmente importante, que ya esté publicado en español, que estén publicando en islandés, en inglés y en español, que siga creciendo el catálogo, pues no es otra cosa que una buena noticia y, por supuesto, la prueba del trabajo sostenido que está haciendo ese equipo por allá tan lejos, 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 que parece que nunca pudiéramos llegar. También es un honor que en su visita a Venezuela, Siki y Helen hayan venido a la radio a conversar con nosotros en el estudio, que es un privilegio que tenemos pocas veces, pero que hoy vamos a disfrutar muchísimo en la cercanía del cariño y del respeto por el trabajo que hacen en Editorial Cariba. Sí,
Helen es una persona además interesantísima, poeta, narradora, editora, y esa capacidad de conectar elementos de tu país de origen con aquellos en donde vives, en donde decidiste hacer casa y decidiste instalarte. Es además un gran crossover, Sí. ¿no? Porque es una persona en donde ya tú puedes intuir cierta sobriedad nórdica, ¿verdad? Pero conjugada también con una sonrisa muy diáfana, con una cantidad de cosas muy, muy simpáticas y agradables. El trabajo que está haciendo es ese trabajo que tantos venezolanos se han propuesto hacer, no todos, pero sí una enorme cantidad, y es convertirse en cónsules honorarios de su gentilicio. Es también reconocer que mucho de lo que tú eres sí está tocado por ello en el mejor sentido posible. Y a la hora de tu ser un espacio de representación como individuo, eso también conecta con un lugar de donde tú vienes, donde tú procedes. También es interesante contrastar en diferentes lugares del mundo cómo esto cambia y varía también según la región de Venezuela de donde vengas. O sea, si bien eres de Maracaibo o de Margarita o de Guayana o eres llanero, eso también se manifiesta como carta de presentación. Y yo siento que Helen se ha convertido en una cónsul importante. Me parece que el trabajo que se ha propuesto no es sencillo, porque además de entrar en un mercado bastante cerrado a partir de su propia lengua y con una cultura del libro profundamente consolidada, y que a la hora de reconocer alguna otra cosa, pues generalmente no baja del Reino Unido, ¿no? Entonces, yo siento que el trabajo de Helen es un trabajo al que hay que prestarle atención y sobre eso conversaremos. ¿Con quién conversamos? Con Helen Cova. Helen Cova es escritora y también la fundadora de Editorial Cariba. Es la mitad sudamericana del Puente Cariba. Nacida en Venezuela, adquiere su experiencia en la publicación de libros a través de sus años como presidenta de Ospresan y también desde la autoedición. Su obra ha sido publicada en antologías, revistas y por ella misma de manera independiente, fundamentalmente en islandés y en inglés. Su primer libro infantil fue nominado al Mejor Libro Infantil de Islandia en el premio Ciudad de Reykjavik, UNESCO. Bien, conversamos con Helen, que nos visita además aquí en estudio, no es solamente la visita aquí en Caracas, sino aquí en estudio, y a quien conozco ya desde hace un año, más o menos, a razón de estudios que realiza con la Poeteca, pero antes de eso, pues ya uno veía que había una venezolana en Islandia y haciendo cosas que tuvieran que ver con literatura. Ella podría ser una oceanógrafa, ¿verdad? En Sí. Islandia, o estarse ocupando de otras dinámicas, pero fíjate la suerte que tuvimos de que el vínculo es con la literatura. Entonces, Islandia es un imaginario venezolano particular dentro de lo literario por la poesía de Eugenio Montejo y luego otras experiencias que se han venido dando a partir de ahí. Y es, bueno, como ese norte escandinavo, más que Noruega, más que Dinamarca, más que Suecia, por ejemplo. Y además yo creo que hay algo en Islandia muy particular y es propiamente su condición insular, ¿no? Yo quería preguntarte si nos puedes dar un panorama del mundo literario islandés, ¿no? O un contexto. Porque una cosa es lo que uno imagina y empiezas a hacer como una mitología,
¿verdad? Y una idealización de una región y de un país y de lo que puede ocurrir allá. Además, lo haces muy fácil con data que puedes conseguir. Y otra cosa es el orden cotidiano ya viviendo allá. O sea, cómo funciona el mundo editorial en Islandia. Es grande, es pequeño pero muy intenso. Es verdad que se regalan libros en Año Nuevo, en Navidad. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, sí, perfecto. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Muy contenta de estar aquí. Mira, yo creo que de todos los imaginarios que existen en Islandia y todas estas, como estos mitos que se generan alrededor de Islandia, el más certero es el de la literatura. Es un mundo muy particular y muy impactante para mí. A ver, estamos hablando que Islandia tiene una población de 370,000 personas. Es una isla mínima. Sí. Y es un país, es una isla, ha estado históricamente muy aislado, no solo a nivel geográfico, sino por los elementos también. Entonces, la literatura, la escritura y el relato ha formado parte de Islandia de toda la vida, desde que llegaron los primeros, los vikingos que llegaron de Noruega, los conquistadores, digamos. Entonces, en Islandia hay una cosa que se dice y es más o menos cierta, que es que en cada familia islandesa hay un escritor. Hay muchísimos escritores, es una cosa impresionante. Y se publican muchísimos libros al año. Hay una editorial muy grande que tiene como el monopolio. El monopolio editorial es una editorial también muy antigua, la primera editorial de Islandia, creo. Y hasta la fecha publica muchos libros. Y hay muchísimos escritores, muchísimas escritoras. Y en Navidad se regalan libros. Hay una cosa que se llama, que a mí me encanta, además el día de Navidad es mi día favorito del año, porque para Navidad se regalan, esto se llama la inundación de libros de Navidad. Entonces, como desde octubre, noviembre y diciembre, todas las editoriales están activas. La gente me pregunta, ¿por qué no vienes? Yo quiero siempre venir a Venezuela. Me dicen, ¿por qué no vienes en invierno? Y es porque en invierno, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos las editoriales haciendo un montón de cosas, porque la gente compra libros para regalar en Navidad. Entonces, tradicionalmente, el día de Navidad, el 25, la gente luego en familia se reunían y leían los libros que se regalaban los unos a los otros. Ahora mismo, bueno, ya es un poco diferente, ya se suele regalar libros igual y otras cositas, y los libros no es que la gente pase el día leyendo el libro que le dieron, pero bueno, esa es una tradición que mi esposo y yo tenemos en casa y que me encanta. Entonces es un mundo editorial muy intenso, es bastante grande para lo pequeño que es el país, y es bastante difícil entrar allí como inmigrante también, como escritora inmigrante y como editorial independiente. Una cosa que a mí me gusta mucho, aunque no juega a favor de los escritores inmigrantes, pero igual me parece una cosa maravillosa en Islandia, es que la gente, bueno, se lee mucho, pero además se lee mucha literatura local. Okay. Se escriben tantos libros y la gente le gusta mucho la literatura islandesa, es muy buena también además. Entonces se lee mucho la literatura local y es muy fácil identificarla porque todos los islandeses y todas las islandesas, bueno, el gran porcentaje, tienen unos nombres muy típicos y unos apellidos que terminan en son o en daughter. Entonces, cuando uno entra con un Cova, García, González, lo que sea, wow. No, a pesar de que uno está escribiendo literatura en Islandia para los islandeses, lo que se podría considerar literatura islandesa, te quedas como relegada a unos espacios allí que no son identificables, no por maldad, sino porque, bueno, no eres reconocido a primera vista como escritor islandés. Y con la editorial pasa lo mismo. Se consume muy poca literatura de fuera. Y la literatura latinoamericana que se consume son los bestsellers, ¿no? O sea, se conoce a Gabriel García Márquez, se conoce a Isabel Allende, a Pablo Neruda y poco más. Y se tiene un concepto de que la literatura de Latinoamérica es realismo mágico, como lo que se piensa, ¿no? No se lee poesías de Latinoamérica, o sea, nada, ¿no? Porque, bueno, ellos tienen su propia literatura allí muy rica y, bueno, no.
Pero entonces yo, al darme cuenta de esto, quise hacer algo con mi editorial. Buenísimo. Y estás haciendo algo Así maravilloso. Fíjate, Helen, todo esto que nos estás contando, además una isla, bueno, pequeña, pero aislada, donde evidentemente se puede entender, ¿no? Son pocos, están lejos, están aislados, como tú dices, por los elementos, que es lo que siempre además nos deslumbra en esa mitología, como dice Ricardo, ¿no? Que se va armando en la mente alrededor de lo que es Islandia. Y bueno, es comprensible, ¿no? Si tú has tenido como que nutrirte de ti mismo, ¿no? Tanto, y es rico el entorno, bueno, es difícil, ¿no? Que no necesito tanto abrirme, ¿no? Sin embargo, con Editorial Cariba, vamos aprendiendo a pronunciarlo, tú además estás explorando algo que para mí es muy especial porque es a lo que me he dedicado básicamente toda mi vida, pero porque también creo en la importancia de promover la lectura desde la primera infancia. Yo digo, bueno, te estás metiendo en un mundo donde, como tú bien dices, no es fácil entrar, es un mercado editorial pequeño pero sustancioso, sólido, una sociedad con una gran cultura lectora, pero como para que no quisiera que suene como que desde discriminación, pero con poco interés quizá por lo foráneo, y tú decides explorar además la literatura infantil. ¿Por qué libros para niños? Bueno, yo escribo tanto para niños como para adultos, sí, pero yo me tomo más en serio escribir para niños que escribir para adultos. Me parece que es un trabajo más importante y que tiene un peso a futuro, ¿no? Bastante grande. Y a mí una cosa que me ocurre es cuando yo era niña, en mi casa teníamos pocos libros para niños. Mi casa tenía una biblioteca muy amplia, pero todo era para adultos. Yo tenía El Principito y tenía algunos cuentitos, los cuentos para siempre, que venían en el periódico. Y yo lo único que leí, y me lo leía era El Principito, y luego salté como a libros ya para adultos, siendo muy niña. Y yo siempre tuve como un deseo de como adentrarme en la literatura infantil. O sea, como que sí, eso me hizo un poco de falta. Y en la adultez descubro como este mundo también y me apasiona, me gusta mucho. Además he trabajado siempre con niños, me gusta mucho trabajar con niños también y de alguna manera para mí escribir para niños también es como reconciliarme con... Sí, bueno, escribir para niños y publicar cosas para niños es reconciliarme con la niña que yo fui, ¿no? Y poder hablarle directamente a esa niña que yo fui. Entonces, bueno, de alguna manera es como un hilo allí directo conmigo misma y me parece súper... Y además, pero es que en Islandia es fascinante porque Islandia pone mucho esfuerzo en la literatura infantil y en que los niños lean. Ahora mismo me metieron en además hay un sindicato de escritores. El sindicato de escritores me metió en la lista escolar de este año. Entonces nos ponen en pares 2 escritores juntos y nos ponen en una lista para que los colegios nos llamen. Entonces a mí me asignaron de 1º a 4º grado y llevan a los escritores a los colegios para que promuevan la literatura, para que hablen con los niños. Es increíble. Entonces es como un sitio, es un país en el que resulta muy fácil publicar para niños y en el que la lectura se les da naturalmente y son como tienen como mucha hambre de literatura. Los niños, todos los años se publican muchos libros para infantiles de todo tipo y es muy bonito ver eso, cómo se mueve ese mar y ser parte de él. Entonces yo quise ser parte de ello, pero además a mí me parece que la infancia, o sea, lo que yo quiero hacer ahora, trayendo libros de Venezuela o del Caribe para Islandia, es como abrirle un poco el horizonte a la infancia de Islandia, que ya tiene el gusto por la lectura, que tiene la curiosidad por la lectura, mostrar cosas, otros mundos, ¿no? Claro. Otros mundos que son mundos reales, además, porque a lo mejor a los niños les llega una cosa, yo qué sé, fantasía o lo que sea. Pero mundos reales, de aventuras reales de otros países, de la cultura indígena, por ejemplo. Entonces creo que es que además como una edad muy buena para ir metiendo y abriendo por allí horizontes. Estamos totalmente de acuerdo. Además que, fíjate, yo te estoy escuchando y claro,
aquí estamos hablando entre personas que nos gusta leer, Ujú. que además que es una parte estructural en buena medida de quienes somos, ¿no? La lectura. Y uno, más bien desde este lado, ha leído autores de muchas partes. Nos debemos islandeses sin duda, pero generalmente uno crece leyendo autores ingleses, autores franceses, mucha literatura europea, y después te abres a la literatura latinoamericana, y después a la venezolana, fíjate, no es tan en paralelo la cosa. Y uno se pone a pensar en esto y dice, aquí la historia más bien que se abre para ustedes es distinta. Son niños que crecen leyendo mucho de sí mismos, mucho de su cultura y de su entorno, y que quizá la oportunidad que tú les brindas es a la inversa que la nuestra, ¿no? Que es, veíamos mucho mundo a través de los libros. Y eso es una de las grandes maravillas de la lectura también, ¿no? O sea, todo lo que dicen, la lectura es un viaje que te abre no solo mundos imaginarios, como tú dices, a mundos muy reales, pero lejanos a ti, ¿no? Entonces, me parece genial. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente bloque vamos a seguir conversando con Helen Cova de Editorial Cariba y su proyecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Editorial Cariba? ¿Con quién conversamos? Y tenemos como invitada a Helen Cova. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Seguimos conversando aquí con Helen Cova, visita desde Islandia. Y bueno, ya nos has venido contando, pues no solamente, digamos, más que un contexto, una cultura del libro, de la lectura, internalizada, asumida por completo por una sociedad, en un nivel en el que probablemente no exista en otros países del mundo, o si existe, son muy pocos, ¿no? Los que se puedan plantear una cultura como esta, asociada con el libro. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido la recepción de Cariba? Ya nos has dicho un poco, ¿verdad? Bueno, esto es nuevo, esto no entra propiamente desde Islandia, pero quisiera que nos hablaras si tienes testimonios de lectores, ¿verdad? O incluso de escritores que dicen, oye, qué interesante esto, o no nos interesa, ¿verdad? Para nada. Y si has tenido la oportunidad de conversar en especial con niños, ¿no? Y qué te dice un niño cuando lee este tipo de historias, que no son propiamente las que pueden suceder en la isla, sino que traen otros elementos. Sí, bueno, Cariba tiene muchos aliados en Islandia, porque ahora mismo también es un momento sociocultural importante para una editorial como Cariba, porque Islandia está apenas empezando a lidiar con la inmigración y con todo lo que viene de fuera, ¿no? Entonces, hay como una postura allí entre los artistas que es como, bueno, pero vamos a darle más voz a los artistas inmigrantes o a los escritores inmigrantes que tienen que decir la gente, y ha tenido una recepción interesante. Hay gente que, Eiríkur Nordahl, por ejemplo, ha dado entrevistas y habla de Cariba como un proyecto interesante. Uno de un libro infantil que publicamos a través de Cariba, pero es mío, se llama Suana Talayek, que significa Así hablo yo, y es la historia de una niña inmigrante venezolana que se muda a Islandia y empieza a aprender el idioma y cómo funciona esto. Y esta es una historia completamente nueva para los islandeses que vienen hablando islandés de toda la vida, ¿no? Y nunca se han planteado cómo puede ser la experiencia de una niña que está aprendiendo el islandés y que está hablando islandés con acento o machucado, como diría uno, ¿no? Y el libro ha gustado mucho. Y además ha tenido como un repunte allí. El libro fue nominado por la ciudad de literatura, UNESCO. Reykjavik es ciudad UNESCO de literatura. Fue nominado al mejor libro infantil del año. No ganó, pero bueno, la nominación ya es una cosa grandísima, porque en toda la historia de este premio solo dos inmigrantes, o sea, 2 escritoras inmigrantes han sido nominadas. Wow. Sí, pero ha sido por la novedad de la historia. Y yo creo que justamente
por este libro es que entonces ahora me están llevando a los colegios porque es un tema que es importante hablarlo. Entonces yo creo, hoy que estábamos en el banco del libro, le estaba comentando a mi esposo que, bueno, Islandia ha tenido como sus dificultades durante la historia, como todos los países, y fue un país muy pobre. Bueno, esto es otra cosa, pero como que también está como en una burbuja un poco, una burbuja social de que solo han estado los islandeses allí. Y ahora que estábamos en el banco del libro, yo quiero llevar tantos libros de cosas tan importantes, de la guerra, de inmigración, de dejar el hogar, un montón de cosas que son ajenas para los islandeses, que están allí un poco como en una inocencia allí de que todo, Islandia es un país muy pacífico, todo sale bien, todo está bien, ¿sabes? Y entonces, claro, este tipo de lecturas están entrando muy bien, están cayendo muy bien entre la cultura. Y yo he tenido como mucho apoyo. Claro, nos conocemos allí todos los escritores te apoyan, hablan, no sé qué. Pero bueno, tampoco ha sido regalado. O sea, yo he tenido que abrirme espacio un poco y como mostrar que esto también puede tener cabida, que esto también puede tener espacio en la cultura islandesa. Y bueno, ahí vamos. Pero yo la verdad es que me siento bien. De momento estamos empezando. Bueno, yo siempre digo, yo además de la editorial trabajo en una piscina, porque la editorial todavía no está produciendo así como, pero bueno, vamos eso poco a poco. Es en Islandia y en buena parte del mundo, tranquila. Pero sí, yo creo que muy bien y yo estoy muy contenta por eso y tengo muchísima fe y con los proyectos que tenemos para este año, para finales de este año, principios del año que viene, también estoy muy contenta. Y estoy haciendo colaboraciones con Luis Miguel Izaba, por ejemplo, también. Qué Vamos bueno. a publicar a Teresa de la Parra, que además es, si me permiten decirlo, el primer libro venezolano editado al islandés, traducido y editado por completo al islandés. No existe literatura venezolana en Islandia. Entonces, Y vamos a entrar con Memorias de Mamá Blanca. Memorias de Mamá Blanca, que Súper. como ya muchos saben, porque creo que lo he dicho muchas veces, es uno de mis libros favoritos, así como dicen favoritos de la vida, que me ha regalado lecturas. O sea, volver a Memorias de Mamá Blanca siempre me llena de una ternura inmensa, pero además de la sorpresa de lo magnífico que es la escritura, de Teresa de la Parra. Además de regalarme a dos de mis personajes favoritos para toda la vida, que son Violeta y Vicente Cochocho. Ellos, desde que los leí niña, me acompañan como dicen, el equipaje de personajes entrañables. A mí me parece muy interesante también, Helen, que hablando de un país que efectivamente ha vivido, ha pasado por muchas cosas, es cierto, sin subestimar el recorrido que haya hecho Islandia para llegar a un estado de bienestar, porque no es regalado. El estado de bienestar tiene esa parte también, ¿no? Que eso que llaman mucho el peace comfort ¿no? La comodidad que te da la paz, que pues a veces nos puede pasar a todos, nos podemos olvidar un poquito del mundo, ¿no? Uh-huh. Y el mundo es muy grande y pasan muchas cosas. Y, por supuesto, a la infancia no debe crecer ajena a estas situaciones, pero también debemos acercarlos, digamos, a la belleza y al dolor del mundo de una forma respetuosa y siempre digna. Por eso la literatura infantil tiene los cuidados que tiene, no por edulcorar, sino por respetar a esa audiencia a la que me estoy dirigiendo, ¿no? Me gusta, por ejemplo, escuchar que hay receptividad, porque uno podría decir, bueno, si yo estoy bien, estoy tranquilo y esto, me van a traer estas cosas que a lo mejor me hacen cuestionarme, porque es lo más seguro es muy común que la gente diga, ¿sabes? No, yo no quiero esto, y que haya una apertura. A mí me parece que, porque habla muy bien de Islandia también, de su sistema educativo y de una cultura que dice, bueno, no es mi realidad, pero es la realidad, ¿no? Del mundo y es importante compartirla. Ya nos diste además un abreboca de que van a publicar, lo repetimos, Memorias de Mamá Blanca, de Teresa de la Parra, editorial Cáriba, va a publicar por primera vez en islandés un libro de literatura venezolana. Ya eso es
Bueno, me imagino que vas a trabajar en la traducción, ya debe ser todo un reto, y más en un libro como Memoria de Mamá Blanca, que es tan, digamos, local en sus conversaciones, en su trapiche, ¿no? Pero ¿qué otros proyectos? ¿Cómo está planificando este fin de año que es tan importante en Islandia y el comienzo del 2025 ustedes en la editorial? Mira, bueno, estoy ahorita muy centrada con este proyecto de Teresa de la Parra. Estoy trabajando con una traductora magnífica que se llama Kristin Gudrun Jonsdottir, que ella además tiene una sensibilidad increíble y que me parece que es como la persona perfecta para traducir este libro. Le decía el otro día, te voy a llevar papelón. Claro. Y estaba feliz. Pero ha sido un proyecto muy interesante. Además, ella pasó como por algunas cosas personales también y me ha dicho que este libro, que ha tenido como una relación muy bella con este libro, pero que es bastante difícil de traducir, que la manera de escribir de Teresa de la Parra es muy diferente a cómo se expresan los islandeses. Entonces, para ella es un reto y lo está asumiendo estupendamente. Yo estoy muy honrada y muy feliz de estar trabajando con ella. Y estoy haciendo la colaboración con Luis Miguel Izaba, que está haciendo el prólogo. Lo que estoy, en esencia, lo que quiero hacer con Karíba también es traer libros islandeses, traducciones de libros islandeses a Venezuela, y a Venezuela, entrando en Venezuela, ¿no? Ya luego más adelante intentaré. El mercado hispanohablante, Exacto. por supuesto. Claro. Y llevar libros del Caribe escrito por mujeres, bueno, tanto de Islandia como del Caribe, nos centramos en mujeres, en escritoras. Entonces, bueno, en este viaje estoy cazando cosas, a ver qué sale. Todavía no lo he hablado con ella, no sé si quiero hacer el contacto con ella, pero por ejemplo me interesa un libro de Laura Antillo. Antillanos, de Laura Antillano, que me parece magnífico. También voy a hablar con Jacqueline Goldberg y estoy como viendo cositas para poder llevar, porque además quiero que sean cosas como libros que conecten directamente con la cultura del Caribe y de Latinoamérica en general. Entonces, bueno, estoy como abierta a cosas. Lo único que nos medio limita es los fondos, porque además en Islandia a los escritores se les paga, yo quiero pagarle a los escritores, o sea, yo quiero a las personas a las que publique, quiero poder pagarles. Claro. Entonces, bueno, por eso empecé con Teresa de la Parra también un poco, porque quería buscar entre los clásicos, empezar con algún libro que estuviese en el dominio público. Pero bueno, mi intención es hacer la conexión directa con escritores y escritoras de Latinoamérica y hacerlo de la manera islandesa también. Claro. Buenísimo. Bueno, pero es que un proyecto, una editorial independiente, recientemente Ricardo además fue junto a Alberto Sáez, un director de orquesta de la primera feria de editoriales independientes de Venezuela, y esperamos por supuesto que sea la primera de muchas, pero el mundo de la edición independiente tiene, por supuesto, características locales. Venezuela es un país que está atravesando una honda crisis desde hace mucho tiempo y que uno de los mercados que llegó casi a la extinción fue el mercado editorial. Sobrevivió, a punta de heroísmo y de voluntad y de mucha terquedad, pero es una sobrevivencia a veces un poco asfixiante, ¿no? Para los que trabajan en este mundo. Pero yo creo que la edición independiente tiene esa cara también en otras latitudes, conseguir fondos, conseguir financiamiento, publicar en coedición con alguna institución, y así se va como abriendo el espacio hasta que, bueno, obviamente cuando las cosas se hacen bien y por supuesto obra un poco la suerte, logras tener como cierta autonomía financiera que te permite, por supuesto, dar saltos más amplios, ¿no? Pero al principio yo creo que casi todas las editoriales independientes comienzan con la apuesta del que cree en el proyecto, ¿no? Del que te dice, bueno, yo lo que puedo darte a lo mejor es mi saber, o lo que yo puedo darte es mi obra, y para que arranque, ¿no? Para que empiece a volar. Y después, bueno, evidentemente,
algunas se les olvida, no creo que este sea el caso, cuando ya, digamos, empieza a moverse un poco lo económico, pues se compensa, ¿no? Ujú. Eso es un poco como la historia en general de estos mundos. Pero yo creo que por lo que tú misma nos comentas, también Islandia tiene políticas, ¿no? De apoyo a las editoriales independientes. ¿Es así, Algunas, más sí, o menos? alguna que otra. Sí, Ok. tienen menos cosas, por ejemplo, para la traducción, y la traducción es excesivamente cara. Ok. Fíjate. Entonces, como que se apoya mucho, nuevamente, la literatura local, escrita en islandés, pero sí hay cositas. Y yo, uno de los proyectos que también tengo con la editorial, porque yo vivo en un pueblito de 150 personas en los fiordos del oeste, aislado. Y como en Imagínate. todos los países, el centro de la cultura está en la capital, Claro, en Reykjavik. Claro, Reykjavik. Enrique. Entonces yo también estoy trabajando para sacar la cultura, o sea, para llevarla al campo. Nosotros vivimos en el campo. Entonces tengo, para el año que viene, para marzo, estoy haciendo un festival literario en mi pueblo, que además, bueno, la intención es, estoy todavía organizando lo que sea como un poco indie y que las personas del pueblo abran sus casas, o sea, que las presentaciones y las actividades que se vayan a hacer sean dentro de las casas de la gente del pueblo, que los escritores y las escritoras que vayan se puedan hospedar en las casas también de allí. Y bueno, y esta es una manera también como de dar a conocer la editorial, alineada con lo que quiero hacer, que es traer cultura pues a mi pueblo y a los pueblos de Islandia también, y de una manera también si ojalá se pueda sacar algunos fondos también Claro. para Cariba, Claro. financiar de alguna manera o vender más, ¿sabes? Uno va viendo allí. Como vaya viniendo, vamos viendo. En Islandia hay un dicho. En Islandia hay un dicho que se parece mucho a ese, que es festa rectas. Es Ajá. como eso, como vaya viniendo, vamos viendo y esto se va resolviendo. Eso. ¿Viste? Hasta en Islandia. Mira, ya Helen va a hacer un festival caribeño de literatura en Islandia. En Islandia, Exacto. no, bueno, una maravilla. Yo te estoy escuchando y bueno, aparte que se Una deslumbra, residencia. Sí, tienen que pensar, sí, en una Quiero. residencia. Yo creo que además, que tú estás como, bueno, por lo que Sí, vemos, sí, estás sí. muy clara en tu proyecto. Nos hace muy felices de verdad recibirte en Alfabeto del Mundo. Que bueno, que además esa es como nuestra idea desde el principio. Además, como mencionábamos, ¿no? Uno dice Islandia, piensa en Montejo, que el programa se llama Alfabeto del Mundo en honor a Montejo, pero también lo veo desde el lado de esa venezolanidad, que es un tema que nos visita siempre, esa venezolanidad que ya trasciende hace mucho tiempo las fronteras venezolanas, ¿no? Territoriales, más bien. Ya no es un tema de geografía, ya no es un tema, es un tema también de identidad, de cultura, de movernos en el mundo. La migración venezolana es enorme, por supuesto, con más luces que sombras o al revés, pero en realidad ha habido un despliegue que nos ha obligado a pensarnos como venezolanos de otra manera y pensar la venezolanidad de otra manera. Entonces, bueno, tú estás en Islandia, que es así como uno dice, como lejísimo, llevando también un poco de lo que es probablemente tu historia de vida, tu historia familiar, la historia, por supuesto, del país, pero la lectura tiene compartir lectura tiene ese gran componente. Acabas además de estar en el Banco del Libro, que es un espacio que nos recuerda eso todo el tiempo. Uno comparte con lectura, es un acto también de amor, es un acto de afecto hacia el otro. Quiero que leas esto que a mí me gusta, como me hizo feliz, quiero compartirlo contigo. En los niños eso también es muy común. Y bueno, yo estoy así como dándole vuelta y digo, bueno, ¿cuándo van a ver? Yo sé que tuviste un acercamiento con el Buscón, con nuestra queridísima Catina. ¿Cómo hacen, por ejemplo, los niños de Venezuela para conocer o acceder a los libros de Cariba? ¿Los vas a dejar algunos en el Banco del Libro? ¿Va a estar en algunas librerías, aunque sea en pequeña cantidad? Cuéntanos. Sí, ya está. Ya dejé unas copias allí en el Banco del Libro. Uh-huh. Están en el Buscón, están en Sopa de Letras. Magnífico.
En Margarita también, aproveché que pasé por allí en En Technibooks. Technibooks, ¿verdad? Sí. Sí, ellos son los que insisten. No, además, o sea, me encantó conocerlos y Sí, estar allí son con una ellos. gente muy bonita. Y Wonderbooks, quiero hablar, estoy hablando con ellos, todavía no están los de allí, Wonder. pero sí. Y bueno, nada, poco a poco. Yo también estoy como les decía, yo me fui hace mucho tiempo, entonces estoy como armando esa red de contactos aquí en Venezuela y redescubriendo cómo se mueve todo esto por aquí. Entonces, bueno, voy a pasito lento, pero voy. Y luego, o sea, contactos como los de ustedes y personas que me ponen en contacto con otras personas, o sea, no se imaginan lo maravilloso que es y lo agradecida que estoy, porque yo llego aquí y es como, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Entonces es una maravilla poder contar con gente tan sabia en este tema como ustedes y poder, nada, compartir y hacer esta red de network que siempre es súper importante en todas partes. En todas partes, así es. Bueno, yo te diría, ahí tienes redes sociales, el sitio web para invitar a los escuchas, que como te digo, sí, la mayoría son venezolanos, pero como ahora los venezolanos estamos regados por todas partes, tenemos escuchas en todo el mundo, ¿no? Entonces, Mira. para que puedan seguirte un poco la pista también a la editorial. Sí, cuando has dicho esto, he dicho, debería tener un nombre más hispano amigable, porque en Instagram me pueden conseguir como @CaribaUtcaba, que es con K, o sea, bueno, busquen ahí Cariba con K y con B. Exacto. Y luego lo que salga, porque es Utcaba. Y bueno, la página web también es caribautcaba.com. Utcaba es editorial es Cariba. Y bueno, mis redes personal es Helen Cova en Instagram. Y nada, por ahí comparto cosas, siempre estoy hablando de lo que hacemos y de los festivales, las publicaciones y todo. Buenísimo. Además de que las redes, aunque tengan su nombre en islandés, están en inglés y en español, también las entradas, por lo tanto, sí, para los que no hablamos islandés es accesible y también, bueno, sí. para la gente que habla inglés y español, se puede Sí, visitar, la página conocer web el está en catálogo. español, en inglés y en islandés. Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Helen, Gracias. por acompañarnos, por estar aquí y bueno, todo lo mejor para tu proyecto. Muchísimas gracias. Lo voy a decir en islandés, tack fyrir mig. Bueno, no lo vamos a repetir, pero no lo vamos a atesorar. Cuídate mucho. Bueno, gracias por haber venido. Además, no siempre recibimos en estudio, lo decimos porque es una entrevista en estudio que lo hace ya más cálido. Y bueno, Alfabeto del Mundo es tu casa, Helen. Cualquier buena nueva que sé que vendrán porque soplarán buenos vientos para ti en tus proyectos. Nosotros con mucho gusto también los compartimos. Y bueno, que sepas que aquí hay un lugar, un puerto, un seguro para Cariba. Muchísimas gracias y ustedes también en Islandia, en Flattery. Bienvenidos siempre. Vamos a ver si nos animamos. Pero yo me animo, pero en verano. Vamos a ver. Bueno. Buenísimo. Un gusto. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, por supuesto, les recomendamos visitar el sitio web y las redes de Editorial Cariba, conocer su catálogo. Yo sugeriría quizás también las de Helen Cova, empaparse un poco de la Islandia contemporánea, no solamente la de las sagas y las leyendas míticas o figuras como la de Björk, y yo creo que podemos encontrar cosas interesantes. Así es, también es importante invitarlos a acercarse a las librerías infantiles o librerías que tienen secciones infantiles en Caracas, porque están disponibles los libros en español de Cariba. En el próximo encuentro. El Bus TV. Y tendremos como invitadas a Laurelena Castillo y Flor Antonia Singer. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo
Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuela_ur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.